Vamos. Sean bienvenidos a nuestro programa de prevención del embarazo en la adolescencia. Nosotros somos el grupo conformado por Damián Cerda, Keila Domínguez, Zulema Fonseca y su servidora Estefanía Corona. Como están el día de hoy, vamos a aprender muchas cosas. ¿Sí? Okay. Para empezar, esta es la materia de la profesora Elsa Carolina Sánchez. Okay. Psicología comunitaria. Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar este trabajo tenemos que hablar acerca del planteamiento del problema. En este caso, el planteamiento del problema de nuestra investigación aborda el tema de la sexualidad en los adolescentes, ya que este es un grupo vulnerable debido a la transición biológica y psicosocial que produce el adolescente. Esto provoca que ellos sean susceptibles, a los cambios y actúen con impulsividad. Por eso es importante la educación en este tema. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, basada en la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, de los 35 países que agrupa, México ocupa el primer lugar de embarazos de adolescentes con una tasa de 77 embarazos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Pero lo más preocupante es de que cada 100 en Coahuila en 2015 ocupa el primer lugar en embarazo adolescente con 15,137 casos. Por eso es muy importante abordar este tipo de temas a la comunidad, sobre todo, como ya lo había mencionado, a los adolescentes, ya que este grupo es el más vulnerable a los embarazos no deseables. Y por eso muchos adolescentes terminan por no continuar sus estudios, por adquirir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y también nuestra intención es que con toda la información que nosotros demos, los adolescentes estén más preparados para abordar este tipo de temas y así tengan una buena salud en cuestión de sexualidad y tengan una buena planeación al momento de realizar su acto sexual y su vida sexual. Muchas gracias. Okay. Bueno, adelante, Fanny. Sí, gracias. Bueno, continuando con lo que comenta aquí mi compañero Damián, que es muy importante prevenir todo esto, tanto los embarazos como todo aquello que pues que conlleva también prevenir enfermedades. Tomamos nosotros como el objetivo general prevenir embarazos no deseados en adolescentes. Nosotros aquí estamos tomando las edades de 13 a 15 años. Y en una población que viven en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, fomentando la educación sexual. Porque nuestro deber, como personas mayores, como personal de la salud, es cuidar de nuestra población y también cuidar de los más chicos. Okay, nuestros objetivos específicos es informar los riesgos de las transmisiones de las enfermedades de transmisión sexual, orientar a la población elegida sobre la sexualidad y sus riesgos, informar sobre todos los métodos anticonceptivos que existen, porque son varios, esclarecer mitos sobre la sexualidad y enfermedad de transmisión sexual, ya que es un problema que los jóvenes se están informando a través de medios de comunicación, de personas que no informan de manera correcta. Entonces empiezan a tener ideas erróneas acerca de todos los procesos. También es crear conciencia en los adolescentes sobre las consecuencias de una mala práctica sexual y brindar educación sexual y reproductiva para que también puedan ser conscientes de cada decisión que lleguen a tomar. Gracias, Fanny.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo les voy a comentar un poquito de lo de las fuentes de literatura. La adolescencia es la etapa que sucede entre la niñez y la adultez. Es un periodo que se caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales, donde es difícil establecer límites cronológicos precisos para este periodo vital que abarca desde los 10 hasta los 13, hasta los 19 años, perdón. Alarcón, Coelho, Cabrera, García, esto lo dijeron en el 2009, y fueron los factores que influyen en el embarazo en la adolescencia en una revista cubana de enfermería. La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida más tempranos y mientras más precoz ocurre el primer coito, mayor es el número de parejas sexuales que tienen esas personas. Por lo tanto, los embarazos o los riesgos de embarazo a temprana edad van a ir en aumento. Esto lo dice lo cifra Toledo en la primera relación sexual en adolescentes cubanos. Eso quiere decir que mientras más o sea, el proceso de dar la información sobre el embarazo no deseado o los medios que hay para cuidarnos y lo que puede suceder a causa de una acción así, mientras más se las retardemos a los niños o a los adolescentes, más temprano van a ir haciendo ellos experimentando, como lo comentaba ahorita mi compañera Fanny, se, se fijan en amigos o preguntan a amigos de la misma edad o menores. Entonces esta es una información en su mayoría errónea. En la actualidad la población mundial estimada de 6.090 millones, 17.5% en individuos entre 15 y 24 años de edad. De estos últimos, 10% se embarazan, lo que equivale a un 10% de todos los nacimientos del mundo. Esto quiere decir que cada año aproximadamente 15 millones de mujeres de 15 a 19 años de edad dan a luz y representan lo que se conoce como un embarazo en la adolescencia. En lo que se refiere a México, en este mismo grupo de edad se registran 400,000 nacimientos anuales, 20% en mujeres menores de 20 años de edad. Algunas de las causas son relaciones sexuales cuando aún no tienen la madurez emocional para tomar decisiones, familia disfuncional, bajo nivel educativo, pensamientos mágicos y fantasías de esterilidad, y la falta de educación sobre la sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos. Quiere decir que no simplemente lo que pasa en sí en el adolescente influye a que tomen esa decisión, sino que también qué es lo que los orilla a realizar tal acto. Bueno, pues la falta de información, ya sea por la parte educativa o por los padres, una familia disfuncional que busquen ya salirse de casa a temprana edad. Eso también puede ocurrir en algunos de los casos. El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos inferiores de por vida. Esto contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza y la feminización de la miseria. En la investigación titulada Condiciones socioculturales y la experiencia del embarazo en adolescentes de Jalisco, México, estudio educativo, en el apartado de los resultados correspondiente a la significación del embarazo, se obtuvo que la experiencia más representativa que refirieron los adolescentes dentro de las entrevistas fue el tener que dejar la escuela, señalando la sintomatología clínica y las alteraciones en la imagen corporal como los principales factores que las llevan a tomar esta decisión. Esto pasa porque unos años atrás no era como tan normal, ahorita ya es un poquito más normal en la sociedad ver a adolescentes embarazadas que salen embarazadas. Antes no se veía así, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, los mismos padres escondían a la adolescente pues para que la sociedad no los juzgara, ¿no? O sea, de que, ay, mira, salió embarazada y bien chiquita o cosas así. Entonces, como se fue la onda. Entonces, ¿qué estaba diciendo, Pedro? Que los escondían a los adolescentes. Sí, bueno. Pasaba mucho por vergüenza social, ¿no? O sea, Sí, que los mucho. padres se sentían avergonzados por esta norma moral de que debes de llegar
virgen al matrimonio y este tipo de cosas. Claro, Antes gracias. no había tanta información como hoy en día. Bueno, y también, pues también ahí te influyen mucho los padres, porque pues juzgan de cierta manera al hijo por salir en un embarazo en la adolescencia, pero no le informaron de los cuidados que se podían tener para evitar dicha acción, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa ahorita. Y pues tienen que dejar principalmente la escuela por los síntomas que sabemos que le pasan a la mujer, cambios de humor, no sé, apetito, se sienten cansadas, entre muchos otros, ¿no? Y por eso tienen que dejar la escuela. Aparte, muchas de las escuelas antes no dejaban que las personas fueran en ese estado. Pues primero por cuidar más a la persona, ¿no? Porque pues nunca sabes qué vaya a pasar y antes no se veía tanto como ahorita que ya pueden ir embarazadas o con el bebé en brazos, de hecho. Otro factor que para las adolescentes condicionó el no continuar con sus estudios es el aspecto económico, refiriendo contar con escasos o nulos ingresos, aún aquellas que refirieron vivir con su familia o pareja, por lo que manifiestan tener un sentido de dependencia en la toma de decisiones acerca de su persona y el desarrollo de sus vidas. También es un factor, yo creo que uno de los principales, que ya los gastos ya cambian totalmente cuando una mujer sale embarazada o una pareja sale embarazada. Ya no el dinero es para uno ni para las necesidades tanto básicas de nosotros mismos, sino que ya ves un poquito más a futuro de, pues, de los gastos fuertes que se te vienen al tener al bebé, ¿no? Entonces, pues aquí entra el aspecto económico. La adolescencia constituye un periodo de la vida caracterizado por una vulnerabilidad especial donde el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH y SIDA, son las principales consecuencias de la actividad precoz sin protección, adquiriendo gran relevancia en la prevención de garantizar el acceso oportuno de los adolescentes a programas eficaces de educación sexual y a la atención sanitaria de calidad. Bueno, aquí podemos hablar un poquito más de, pues de que no simplemente si significa reducir o evitar los embarazos a temprana edad, ¿no? Sino que también, pues, practicar la actividad sexual a una temprana edad y sin información adecuada, pues vienen muchas enfermedades que no tenemos en cuenta muchas de las veces. Digo, si no tenemos información de la actividad sexual, yo creo que menos vamos a tener de las enfermedades, ¿no? Entonces también es importante que toquemos esos temas porque muchas veces pues uno de adolescente fantasía mucho pues de lo que vemos en televisión, en películas, de lo que platican nuestros amigos mayores, pero pues nadie nos habla en realmente qué es lo que nos puede pasar. Que incluso podemos ir al hospital, nuestra pareja igual, y yo creo que es uno de los puntos más importantes que debemos de reflexionar para, pues para evitar primero que nada las enfermedades de transmisión sexual y consiguiente el embarazo no deseado. Qué importante estos puntos que estás tocando, Keila, porque así como comentas, cosas que antes se vivían, mitos viejos, y que hoy en día podamos hablarlos sin tanto tabú como pasaba antes, y que hemos evolucionado tanto como sociedad y a nivel científico y todo lo demás, aún quedan muchos mitos, aún hay muchas dudas que seguir resolviendo a los jóvenes. Entonces es muy importante aclarar todo esto y también ver las cosas desde un enfoque científico, psicológico, que se entienda a profundidad los riesgos que puede causar un embarazo a temprana edad. Claro, pues no nada más tiene que ver con lo físico, va un poquito más allá de las enfermedades, ¿no? Y a lo mejor de cierta manera eso es una de las cosas que pues les preocupan a los padres, pero tampoco pues se quitan el tabú de hablar frente a frente tal cual es el tema, ¿no? Sí. Muchas gracias por la explicación, compañeras. De verdad, este es un tema que, como ahora sí bien dicen, hay que destapar, hay que
dejarlo ser, no censurarlo en ninguna parte, porque no es algo de vergüenza, no es algo de lo que nos tengamos que reír, no es algo que no es importante. Es algo sumamente importante, ya que estamos en los primeros niveles de embarazos en adolescentes, ya sean deseados o no, o que sean de alguna manera, pues, gratos para los padres. O sea, de lado todo esto es la normalización que se está haciendo. Ya la mayoría dice, es que ella también tiene hijos, es que ella también se embarazó, ella también se casó a los 15 años. Y no, eso está mal. Eso está mal, por el lado de que no planifican su vida. Se quedan estancadas en esa parte de que, ay, ya me embaracé, tengo que dejar la escuela, tengo que atenerme a lo que mi pareja me pueda dar, tengo que, pues, de cierta manera aguantar también humillaciones y agresiones verbales por parte de la familia, de que es que no te cuidaste, es que no esto, pero la familia no cae en cuenta de que nosotros también estamos mal, nosotros también cometimos un error al no darle la información que ella necesitaba, porque aunque un adolescente no se acerque y no te hable, no te diga de que necesito información, necesito que me compres unos condones, desde ahí los padres estamos mal en no dársela. O sea, porque si queremos que nuestros hijos triunfen o de alguna manera estén informados, estén educados en todas estas partes y no cometan ese error, por como ahí dicen, debemos darles la atención y también la información que ellos necesitan. Por eso hemos llegado a la siguiente hipótesis. A lo largo, pues, de toda esta como evolución científica, se han hecho diversos, investigaciones referentes al tema de causas, riesgos, factores, etcétera. Entonces, a lo que hemos llegado es que la escasa información sobre educación sexual, la falta de comunicación en el ámbito familiar, la normalización del embarazo a temprana edad, como otras tantas, son las principales consecuencias del embarazo. Es decir, la escasa información sobre educación sexual. En las escuelas públicas o ya sea privadas, sí existe información, pero solamente lo tocan por encima. ¿Por qué? Porque los padres empiezan con la idea, con el tabú, con el estereotipo de que estamos incitando a los adolescentes a tener relaciones sexuales. Y no estamos incitando a tener relaciones sexuales. Estamos incitando, pero a que se cuiden, a que planifiquen, a que tengan una visión y estén conscientes de lo que están haciendo. Porque no porque digan, ay, ya lo hice una vez y no pasó, no quiere decir que en la siguiente que vayas a tener relaciones te vaya a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque existen diversos motivos de nuestro cuerpo, o sea, diversos, ¿cómo se podría decir? Procesos que a lo mejor en la primera no hay una fecundación como tal, pero puede darse, está la posibilidad de que eso suceda, además de que puedes contraer infecciones de transmisión sexual, porque no solamente existe el SIDA, o sea, existen muchísimas, existe la sífilis, la gonorrea, o sea, hay muchas y que ustedes como adolescentes, vaya, dicen, ay, me salió un granito en mi parte, normal, es porque tengo alguna infección por la orina, tengo ninguna infección por cualquier otro factor, pero nunca le prestamos atención a las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ahora, ¿por qué nos referimos a la comunicación en el ámbito familiar? Es lo que comentaban mis compañeros. Los padres debemos dar esa primera información, esa primera introducción a lo que es la vida sexual. A lo mejor, y no todos los padres de familia tienen una buena información, pero pueden acercarlos a algún centro de salud,
algún profesional de la salud en el ámbito privado. Pueden llevarlos incluso a los hospitales a que les den alguna plática o informarse dónde les dan algún tipo de plática, ya que pues esto es como que una materia básica, o sea, es como español, matemáticas, tiene que ser básico tanto en el hogar como en el centro escolar. Y por la normalización del embarazo a temprana edad, es lo que comentaba hace rato. Ya porque lo ven a diario o lo ven con sus familiares más cercanos o conocidos, ya creen que está bien. Y no es que esté bien o esté mal, es el hecho de que todavía son unos niños, aunque están en una transición de niños a adultos, todavía siguen siendo unos niños y como tal no cuentan ni con el nivel físico, ni emocional, ni económico como para afrontar la idea de que van a ser papás. Además de que ahora por problemas, por ejemplo, de pandemia, de cualquier otra cosa, los precios han aumentado muchísimo. Entonces, un sueldo base, que estamos hablando de 1,200 pesos mexicanos, solamente alcanza para pañales, las toallitas y la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula más o menos está como en unos 400 pesos mexicanos. Los pañales, dependiendo de la marca, andan como en 230, 280 pesos mexicanos y pues las toallitas como en unos 100 pesos más o menos. Entonces estamos hablando de que prácticamente más del 70% del sueldo se iría en cosas súper básicas para el bebé. Todo independientemente de que le tienes que comprar ropa, le tienes que comprar los biberones, le tienes que comprar muchas cosas, o sea, tienes que ver primero por el niño y dónde quedas tú, dónde queda la persona, las cosas básicas de la persona. Los adolescentes también tienen que comer, tienen que, o sea, muchas cosas, no solamente Desarrollarse como personas, ¿sí? Es porque también entran los factores psicológicos emocionales, no nada más lo que ocurre a nivel hormonal, físico, en el embarazo y todo lo demás. Así es, exactamente. Gracias, compañera. Eso es lo que dice mi compañera. No solamente lo económico nos guiamos, sino también lo psicológico, lo emocional. ¿Por qué? Porque un día estás súper bien, sales con tus amigas, no sé, sales al antro o al cine o a donde quieras a comer y al otro día te enteras que estás embarazada. Y ahí es donde te cae de que ya no soy solo yo, ya es otra persona aparte de mí. Ya no solamente yo tengo que comer, otra persona tiene que comer. O sea, ya no es solamente yo, ya es decir, nosotros. Porque aunque estés con la pareja o no estés con la pareja de tu hijo, o sea, bueno, el padre de tu hijo, perdón, o sea, ya estás pensando en nosotros. Tienes que pensar en nosotros y tienes que adaptarte a esa nueva persona. Esa nueva persona no va a adaptarse a ti. Tú tienes que adaptarte a ella. Y eso es sumamente difícil, más en esta etapa, ya que no hay, no hay puntos intermedios, o sea, no piensas en límites, no piensas en consecuencias, no piensas en nada, solamente en hacer lo que tú quieres. Solamente lo que tú quieres es lo que tú piensas es lo que es. Y al enterarte de esto es como que ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo diga, es lo que yo necesite y lo que mi bebé necesite. Porque recordemos que en México todavía no está permitido el aborto, solamente en casos especiales que son de abuso. Entonces, no puedes decir, ay, cometí un error, ahorita lo arreglo. No, porque es un error que trasciende más allá. Creo que otro factor importante en la adolescencia es el aparente estatus que te da
el haber tenido relaciones sexuales. Es un factor muy importante porque la mayoría de los adolescentes tienden a buscar esa aceptación, el no quedarse atrás en esta práctica, el cual yo, a mi parecer, no es que sea algo malo, sino que al tener una mala información se realiza en una práctica errónea, ¿no? El no conocer toda la información acerca de la realización del sexo provoca que los adolescentes cometan estos errores como embarazo, enfermedades. Creo que también hay que atacar ese punto de la aceptación social. Muy importante también. Bueno, ya pasando a lo que fue el instrumento que aplicamos, fue un instrumento constituido por nosotros, en el cual se entrevistaron a 34 sujetos de una escuela secundaria en una localidad que se llama Agua Nueva, que está al sur de Saltillo, de los cuales 26, 26 de ellos eran mujeres y los restantes fueron hombres, por lo cual hay varias edades. La edad que más predominó en el cuestionario fue de 15 años y seguido por 14 años y 13 años, que fue nuestro parámetro de edades. Así es. Bueno, entonces voy a empezar a decir un poquito de bueno, no un poquito, las preguntas que realizamos. La primera fue, ¿en qué año comenzaron a orientarte sobre la sexualidad y embarazo a temprana edad? Una de las posibles opciones fue en sexto de primaria y en primero de secundaria. Ahí voy. Donde el 70.6% dijo que en el primer grado de secundaria fue donde le comenzaron a orientar sobre la sexualidad y el embarazo a temprana edad. Gracias, Zulema. Ok, la siguiente fue que si tienes conocidos que hayan tenido un embarazo no deseado y las posibles respuestas pues eran sí o no. Por lo cual el 94.1% contestó que sí. Un porcentaje muy alto. Sí, pues casi unánime. Bueno, la siguiente fue, ¿te enteraste de los métodos anticonceptivos por medio de un amigo, en la escuela, por mis padres o por medio de internet? En el cual el 61% afirmó que en la escuela, el 17.6% por un amigo y el 14.7% en internet. Es decir, nadie, bueno, algunas personas, pero estuvo muy bajo ese porcentaje, afirmó que sus padres les daban esta información. Aquí es donde hablamos sobre los tabús y la poca participación de los padres. Bueno, preguntamos también qué tipo de métodos anticonceptivos conocen, teniendo como respuestas todos, algunos o ninguno, y el 100% contestó algunos. ¿Consideras que es difícil, caro o complicado conseguir un preservativo? Habiendo tres respuestas, sí, no y tal vez. Y la mayor respuesta fue sí, con el 50%, no con un 29% y tal vez con el 20%. Que de hecho, Keila, ¿nos puedes comentar más o menos en cuánto está una caja de condones? Pues está alrededor de los 40 pesos a los 70 pesos.
Bueno, pues vamos dependiendo también de marcas, luego ya ven que hay de sabores y no sé qué tanto tamaños y así, entonces va dependiendo más de la marca y de pues del tipo de condón que se compre, pero yo creo que anda alrededor de 40 pesos más o menos, de ahí la cajita trae 5. Que estamos hablando como el precio de una bolsa de papitas, ¿no? Además Más o que, como menos. dice mi compañera, no es el precio de unas papas, pero no es la situación de comprar unas papas, ya que este, pues realmente la gente todavía no deshace esos tabúes ni estereotipos, y cuando vas a comprar un condón todavía se te quedan viendo así como que medio raro, ¿verdad? Entonces yo creo que a esto se referían un poco los adolescentes, con que era algo difícil o complicado Sí. adquirir condón. Bueno, y en tu opinión, ¿la información que aportan los hospitales, escuelas, talleres son suficientes para la prevención de un embarazo? Sí, no, tal vez, teniendo con mayor respuesta un tal vez con un 35% y un empate en sí y no. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, ¿tu novio o novia te ha obligado a tener relaciones sexuales con la excusa de la prueba de amor? Las respuestas posibles eran sí y no, el cual el 100% aseguró que no. Eh, ¿Consideras que estás mental y físicamente preparado para iniciar tu vida sexual? Las respuestas posibles eran sí, no y tal vez, por lo cual el 52.9% dijo que no, el 29.4% dijo que tal vez y el 17.6% que sí. Es decir, que a esta edad ya piensan un poquito más en tener relaciones, ya es más predominante. ¿Consideras que los embarazos en la adolescencia se deben a? Había tres posibles respuestas: la falta de información y orientación en el tema, a la irresponsabilidad de los adolescentes al no usar protección, a la normalización de los embarazos, perdón. El 70.6% aseguró que la irresponsabilidad de los adolescentes, es decir, que es prácticamente la decisión y responsabilidad de ellos. El 20.6% sugirió que la normalización del embarazo, es decir, que como se ve cada día más embarazos, creen que está bien o que es bueno en esa etapa. Y por último, con el 8.8%, a la falta de información sobre estos temas. Como pregunta número 10, preguntamos que a los cuántos años comenzó tu actividad sexual, donde las respuestas fueron menos de 13 años, más de 13 años y aún no comienza, donde la mayoría, el 54.7% de las personas contestaron que aún no comenzaba. Y como segunda opción fue más de 13 años. Ninguno de los participantes mencionó que su actividad sexual comenzó antes de los 13. La 11ª pregunta fue, ¿has escuchado sobre planificación familiar? Las posibles respuestas fueron sí y no, y la mayoría de los participantes, con el 76.5%, contestó que no conocen qué es la planificación familiar. Y como última pregunta, cuestionamos cuál es la edad adecuada para tener hijos, donde había dos posibles respuestas, que una era más de 18 años y la otra era menos de 18 años, y el 100% de los encuestados se refirió a más de 18 como la edad adecuada para tener hijos. Ok, muy bien. Ahora pasamos a las actividades las estrategias a implementar con nuestra población elegida. Sí, son tres. La primera sería implementar una conferencia impartida por especialistas de la salud. Nos referimos a doctores, enfermeros, psicólogos, todos los que intervienen en todos estos procesos que hemos estado comentando para dar información correcta. Y como recursos se cuenta